Un joven sirviente se preparaba para entrar a una de las habitaciones de la mansión, y tras anunciar que iba a pasar, mencionó el nombre de la persona a la que servía, la señorita Eleonore. Sin embargo, lo que debía ser una entrada normal terminó convirtiéndose en una escena bastante intensa, ya que la puerta se abrió de golpe, y antes de que pudiera reaccionar, fue acorralado por una hermosa chica que lo observaba con una mezcla bastante peligrosa de cariño y obsesión. Y es que ese joven sirviente no era alguien común. Había reencarnado en el mundo de un videojuego. Uno bastante popular en Japón, conocido como Celestia Kingdom, un juego donde las decisiones románticas definían el destino de todos los personajes, especialmente el de una cierta villana con tendencias bastante cuestionables. Dentro de ese juego, Eleonore era conocida por ser una noble problemática que, dependiendo de la ruta, terminaba convirtiéndose en un auténtico desastre emocional con consecuencias bastante graves. En cuanto a nuestro protagonista, Arx Clifford, la situación era incluso más extraña, ya que su nombre ni siquiera aparecía en la historia original. Básicamente era un NPC con todas las letras. Lo curioso es que a Arx no le molestaba demasiado esa situación, en parte porque ni siquiera recordaba bien su vida pasada. A diferencia de otros protagonistas de Isekai que llegan con guías mentales, trucos rotos y planes a largo plazo, él apenas conservaba recuerdos vagos, y la mayoría estaban relacionados con el propio juego. Lo único claro en su mente era que venía de un lugar llamado Japón, lo cual no le servía de mucho cuando estaba atrapado en un mundo sin internet. Antes de terminar trabajando en la mansión, Arx había crecido en un orfanato, sin familia y sin un rol importante. Pasaba sus días preguntándose por qué había terminado en este mundo. Si hubiera reencarnado como protagonista, probablemente estaría rodeado de magia, eventos importantes o incluso una vida escolar llena de clichés. Pero en su caso, la realidad era mucho más simple. Si no podía ser el héroe de la historia, al menos disfrutaría el mundo como un personaje secundario. Sin distracciones modernas, entrenar se convirtió en su forma de pasar el tiempo, lo que eventualmente lo llevó a destacar por encima del resto. En uno de sus tantos combates, logró derrotar con facilidad a un oponente, superándolo en fuerza y técnica hasta desarmarlo por completo. Ya había vencido a varios adultos del pueblo. Y no tardó en llamar la atención de quienes lo rodeaban, especialmente porque su contrincante no era precisamente un principiante. Para él, ese nivel de habilidad no significaba que fuera a convertirse en caballero ni mucho menos, aunque en el mejor de los casos, podría servir para proteger a otros si la situación lo requería. El director del orfanato, por supuesto, no pensaba lo mismo. Convencido de que Arx tenía el potencial para convertirse en un gran caballero, lo felicitó con entusiasmo, destacando tanto su fuerza como su madurez. Y aunque esas palabras lograron alegrarlo, en el fondo seguía sintiendo que ese tipo de futuro estaba demasiado lejos de su realidad. Sin embargo, el director no se acercó solo para elogiarlo. Tenía un favor que pedirle. Uno que estaba a punto de cambiar su vida por completo. Un tiempo después, Arx se encontraba sentado en la sala de una enorme mansión, visiblemente nervioso y completamente fuera de lugar. La razón de todo esto no tardó en aparecer. El conde Adalbert Ancinés, gobernante de la región, tras intercambiar un breve saludo con el director, su atención se centró por completo en Arx, evaluándolo como si estuviera decidiendo algo importante. Sin rodeos innecesarios, el conde le hizo una propuesta directa: quería que Arx se convirtiera en amigo de su hija. Una petición bastante inusual, especialmente considerando que había hecho traer a un niño desde un orfanato solo para eso, lo que dejaba claro que no se trataba de un simple capricho. Arx, intentando procesar la situación, no pudo evitar imaginar escenarios poco alentadores, como que la hija del conde tuviera una personalidad problemática, o peor aún, algún tipo de condición extraña que explicara todo este montaje. Pero no tuvo que esperar mucho para descubrir la verdad. El conde llamó a su hija, y cuando ella entró en la sala, el ambiente cambió por completo. Eleonore Ancinés se presentó con una reverencia impecable, vistiendo de negro y con una expresión completamente apagada. Sus ojos, oscuros y sin brillo, le daban una apariencia inquietante, como si fuera una muñeca perfectamente elegante, pero sin vida. Para Arx, el reconocimiento fue inmediato. Esa chica no era un personaje cualquiera. Era la villana. La misma Eleonore que, en el juego, terminaba convirtiéndose en la raíz de todos los problemas, una presencia constante que perseguía al protagonista hasta llevar la historia a sus peores finales. En términos simples, no era solo una antagonista, era el jefe final del juego. Y ahora le estaban pidiendo que fuera su amigo. Definitivamente, el destino tenía un sentido del humor bastante cuestionable. El conde, completamente ajeno al caos mental de Arx, acercó a ambos jóvenes con total naturalidad, confiado en que podrían llevarse bien, y les pidió que pasaran un tiempo juntos para conocerse mejor.
lo que llevó la situación a un escenario aún más delicado. Un jardín elegante, tranquilo, y una tensión bastante incómoda. Mientras caminaban entre los senderos, Arx intentaba iniciar una conversación para romper el hielo, pero Eleonore no mostraba ningún interés en cooperar. En cuestión de minutos, la incomodidad ya era imposible de ignorar. Lo más desconcertante para Arx no era solo su actitud, sino el contraste. Sabía que tenían la misma edad, pero la forma en la que ella se comportaba no encajaba con la de una niña común. Y aún así, no pudo evitar notarlo. Era hermosa. En su pueblo nunca había visto a alguien con cabello negro y ojos del mismo tono, lo que la hacía destacar aún más. Mientras procesaba todo eso, Arx se dio cuenta de algo extraño. Eleonore ya no caminaba a su lado. Se había quedado atrás. Al girarse, la encontró detenida, con la mirada fija en el suelo, como si el simple hecho de avanzar fuera demasiado para ella. Preocupado, decidió acercarse e intentó tomar su mano para llevarla de regreso, pensando que quizás no se sentía bien. Pero en el momento en que ella levantó la mirada, todo se detuvo. Sus ojos, vacíos y profundos, se clavaron en él con una intensidad inesperada. Y sin necesidad de levantar la voz, dejó claro lo que pensaba. Estaba convencida de que Arx no quería ser su amigo. Para ella, no era una suposición, era un hecho inevitable. Después de todo, ya había pasado antes. Eleonore cargaba con un rumor que la seguía a todas partes, estaba maldita. Se decía que cualquiera que se acercara a ella terminaría sufriendo alguna desgracia, lo que, combinado con su apariencia inexpresiva y esos ojos sin luz, la convertía en alguien que los demás preferían evitar. Algunos intentaron acercarse por interés, aprovechando su posición como hija de un noble, pero ese tipo de relaciones no tardaban en romperse. Hubo incluso quien llegó al extremo de agredirla con tal de alejarse de ella, dejando una marca que iba mucho más allá de lo físico. Desde entonces, nadie volvió a hablarle. Y las únicas miradas que recibía, eran de rechazo. Arx se quedó en silencio al escuchar todo aquello. Para Eleonore, en cambio, esa reacción no tenía nada de especial. Era lo normal. Sin decir una palabra más, extendió la mano hacia unas flores cercanas. En el instante en que sus dedos las rozaron, los pétalos comenzaron a perder su color, marchitándose a una velocidad antinatural hasta quedar apagados. Como si eso no fuera suficiente demostración, una ráfaga de magia surgió a su alrededor. No era una energía débil ni inestable. Era abrumadora. La presencia mágica de Eleonore no solo era real, sino que estaba en un nivel que difícilmente encajaba con alguien de su edad. Todo lo que tocaba terminaba deteriorándose, perdiendo vida poco a poco, sin importar si se trataba de plantas o personas. Arx intentó reaccionar, pero por un momento las palabras simplemente no salieron. Cuando Eleonore volvió a mirarlo, su expresión era aún más oscura que antes. Para ella, no había duda. Era una niña maldita. Pero para Arx, esa escena no encajaba con lo que recordaba del juego. O mejor dicho, ahora todo encajaba demasiado bien. Si este era el origen de la villana final, entonces su caída no era un misterio, era una consecuencia inevitable. Entonces tal vez, todavía existía una forma de cambiarlo. Porque se había reencarnado en este mundo por alguna razón. Quizás era exactamente esta. Con ese pensamiento, Arx tomó una decisión. No iba a limitarse a observar la historia. Iba a cambiarla. Su objetivo ya no era simplemente sobrevivir, sino evitar que este mundo terminara en uno de esos finales donde todo sale mal, donde nadie gana y donde la tragedia parece la única conclusión posible. Lejos de retroceder, Arx se mantuvo firme frente a ella, dejando claro con su actitud que no pensaba tratarla como alguien peligrosa o intocable. Para él, no había nada aterrador en su apariencia, y mucho menos en su presencia. De hecho, le resultaba todo lo contrario. A sus ojos, la chica frente a él no era una maldición andante, sino alguien hermosa que simplemente había tenido la peor suerte posible. Las palabras de Arx no se quedaron en la superficie. Las flores que antes se habían marchitado comenzaron a recuperar su color, volviendo a la vida como si nada hubiera pasado. No era solo una demostración de habilidad, sino una respuesta directa a todo lo que Eleonore había dado por sentado. Si su poder destruía, el de él podía reparar. Y si existía una forma de arreglar las cosas, entonces rendirse ni siquiera era una opción. Porque incluso si en algún momento ella terminaba hiriendo a alguien, Arx ya había tomado una decisión al respecto, encontraría la forma de solucionarlo, sin importar lo complicado que fuera. Sin más dudas, dio el último paso. Y en lugar de alejarse, hizo exactamente lo contrario. Le pidió que fuera su amiga. La llamaban demonio, decían que su maldición era contagiosa, que su sola existencia traía desgracia. Su mente terminó construyendo un espacio donde todo ese ruido tomaba forma.
Dentro de ese vacío, Eleonore distinguió una figura. Era su madre. Al verla, intentó acercarse, buscando consuelo. Sin embargo, lo único que encontró fue una mirada fría, distante, completamente carente de afecto. La figura de su madre se alejó sin decir una palabra, dejándola sola. Eleonore, sin poder hacer nada más, solo pudo disculparse. Y en medio de ese vacío, terminó lamentando haber nacido. Cuando abrió los ojos, la realidad era otra. La voz de Arx la trajo de vuelta, preguntándole si se encontraba bien después de lo que claramente había sido una pesadilla. Ambos permanecieron juntos en la habitación, y poco a poco el cansancio terminó por vencerla. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente salieron sin control, y esta vez no pudo detenerlas. Arx, sin hacer nada exagerado, simplemente la sostuvo con cuidado, ofreciéndole un apoyo que hasta ese momento nunca había tenido. Y en medio de ese momento, Eleonore recordó lo ocurrido horas antes. Ese encuentro en el jardín. La propuesta que lo había cambiado todo. En ese momento, cuando Arx le pidió que fuera su amiga, ella no aceptó de inmediato. Le advirtió que terminaría hiriéndolo. Pero Arx no retrocedió. Para él, la idea de que alguien pudiera herir a otro no era algo exclusivo de ella, sino parte natural de cualquier relación. Viendo que sus palabras no lograban atravesar esa barrera, decidió ser más directo. La sostuvo por los hombros, firme, sin dudar. Y dejó en claro que no se trataba de un impulso ni de lástima. Él quería ser su amigo. De verdad. Esa determinación, que no coincidía con nada de lo que Eleonore había experimentado antes, terminó rompiendo su resistencia. Y eso fue suficiente. Aceptó. Con una condición simple, le pidió que la cuidara de ahora en adelante. De vuelta en el presente, Eleonore se disculpó por haber mostrado ese lado vulnerable frente a su nuevo amigo, aunque para Arx no era ningún problema. Para él, ese tipo de momentos no eran una carga, sino parte natural de cualquier vínculo. Para Eleonore, esa actitud era difícil de entender. Nunca había tenido amigos, ni alguien a quien pudiera considerar un aliado, por lo que no tenía idea de cómo comportarse en una relación así. Pero Arx no lo veía como un problema. Para él, la amistad no seguía un modelo fijo, ni tenía reglas estrictas. Cada relación era diferente, y lo importante no era hacerlo perfecto desde el inicio, sino avanzar poco a poco. Después de todo, si algo tenía claro, era que la vida en el mundo era lo suficientemente larga como para no apresurar ese proceso. Unas semanas después, Eleonore ya no era la misma. Frente a Arx, su actitud comenzó a cambiar de forma evidente. Compartían momentos simples, como tomar el té o mirar el cielo nocturno. Mientras Arx recordaba esos avances, Eleonore no se despegaba de su lado en ningún momento, asegurándose constantemente de que le prestara atención. Su forma de interactuar empezó a volverse mucho más insistente de lo habitual. Arx no parecía tener problema alguno. De hecho, lo consideraba más bien una ventaja. Le dijo que ella era lo más importante para él. El efecto fue inmediato. Eleonore se quedó en silencio, completamente sobrecargada, como si su mente hubiera dejado de procesar información de forma normal. Y si a eso se le sumaba que Arx, objetivamente, era considerado atractivo. La situación solo empeoraba. Para evitar colapsar por completo, Eleonore hizo lo único que pudo en ese momento. Cambió de tema. Y decidió que lo más urgente era averiguar qué tipo de ropa le gustaría usar a Arx. Sin embargo, justo cuando la conversación empezaba a tomar un rumbo bastante particular, una nueva presencia interrumpió el momento. El conde apareció con la intención de hablar directamente con Arx, pidiéndole que le dedicara un momento. Eleonore no dijo nada. Pero tampoco hacía falta. Su expresión dejaba claro que no estaba contenta con la idea de que alguien más reclamara la atención de Arx, especialmente después de notar que él ya había estado distraído durante un buen rato. Aún así, Arx no parecía notar el nivel real del problema. Antes de irse, se acercó a ella con total naturalidad, y retomando el tema que habían dejado a medias, comentó que si esas prendas eran algo que ella usaría, entonces estaba seguro de que le quedarían muy bien. Ya en la oficina del conde, la conversación tomó un rumbo más serio. Adalbert fue directo al punto. Le informó a Arx que todo estaba preparado, tal como se había solicitado, y que a partir de la semana siguiente pasaría a formar parte de la familia Ancinés. No como un invitado, sino como alguien con un rol definido dentro de la mansión. Aún así, el conde tenía una duda. Quería saber si esta decisión realmente era lo que Arx deseaba. Después de todo, no era una oportunidad cualquiera. Pero la respuesta de Arx fue clara. Para él, el simple hecho de tener un lugar donde trabajar ya era más que suficiente. No buscaba privilegios ni una vida cómoda aprovechándose de la posición de la familia, sino algo ganado por mérito propio.
Una mentalidad que, considerando su edad, no tenía mucho sentido. Porque Arx tenía apenas 7 años. El conde, lejos de incomodarse, quedó impresionado. Eso mismo confirmaba que no se había equivocado al elegirlo. Poco tiempo después, la escena volvió a cambiar. Eleonore se encontraba esperando, caminando en círculos con evidente impaciencia. Cuando finalmente decidió sentarse, escuchó su nombre. Y reaccionó al instante. Sin perder tiempo, dejó claro que estaba enojada por la demora, descargando su frustración en cuanto lo tuvo enfrente. Sin embargo, esa actitud duró poco, porque en el momento en que lo vio bien, su expresión cambió. Había algo diferente. Arx se disculpó por haber tardado, y sin alargar demasiado la situación, decidió ir directo al punto. Tenía algo importante que decirle. A partir de ese día, ya no sería solo su amigo. Ahora también sería su sirviente. Pasaron 3 años desde que Arx se convirtió en sirviente de la familia Ancinés, y el tiempo no había pasado en vano. Eleonore estaba a punto de cumplir 10 años. Las edades múltiplos de 10 no eran un simple número más, sino una ocasión especial que los nobles celebraban con eventos lujosos y elaborados. Y como era de esperarse, la mansión entera estaba enfocada en preparar una fiesta a la altura. Lo que nadie esperaba, era quien terminaría organizándola. Con apenas 10 años, Arx se encontraba coordinando todos los preparativos como si fuera un veterano en el área, moviéndose de un lado a otro sin descanso. Afortunadamente, no estaba solo. Una de las sirvientas, Nanay, se acercó para informarle que los preparativos del salón ya estaban completos. Su tono reflejaba respeto y admiración, algo que se había vuelto común al tratar con él. En algún momento, había dado un par de sugerencias usando el sentido común de su vida pasada, y eso fue suficiente para que lo ascendieran a encargado de todo. Pero aún así, al escuchar que todo estaba listo para el día siguiente, no pudo evitar sentirse satisfecho. Todo ese esfuerzo tenía un propósito claro: hacer que la celebración de Eleonore fuera perfecta. Para él, ver su sonrisa justificaba cualquier nivel de cansancio. Sin darle demasiadas vueltas, Arx utilizó magia para crear una espada de piedra y decidió continuar con su entrenamiento. Nanay, al verlo, no pudo evitar preocuparse. Pero Arx, como si nada, utilizó un hechizo de recuperación sobre sí mismo, restaurando su energía. Luego, con una sonrisa despreocupada, se despidió hasta el día siguiente, listo para seguir dando lo mejor de sí. Más tarde, ya entrada la noche, Arx dio por terminado su entrenamiento. El aire era frío, y el silencio del exterior contrastaba con el movimiento constante de la mansión durante el día. Todo parecía tranquilo, hasta que escuchó su nombre. Al girarse, encontró a Eleonore. No estaba claro cuánto tiempo llevaba ahí observándolo, lo cual, considerando el contexto, era una información que quizás era mejor no investigar demasiado. Aún así, Arx se disculpó por no haber notado su presencia y le preguntó qué hacía afuera a esta hora. La respuesta no fue precisamente lo que esperaba. Eleonore comentó que él sería quien la protegería del frío con su calor. Una frase que, en teoría, podría interpretarse de forma simple. Arx, por su parte, intentó procesarla de la manera más lógica. Pensó en magia de fuego, en regulación de temperatura, en cualquier cosa que encajara dentro de un contexto razonable. Aunque, siendo honestos, considerando que ella podía hacer eso por sí misma, la explicación no terminaba de convencer. Eleonore dejó en claro que últimamente casi no lo veía. Y aunque técnicamente hablaban al menos una vez al día, para ella eso no era suficiente. Después de todo, había una justificación bastante conveniente. Él era su sirviente. Y eso significaba que debería estar a su lado. Arx, sin notar del todo la carga de esas palabras, explicó que había estado ocupado con los preparativos de la celebración. Todo ese esfuerzo tenía un solo objetivo: hacer que el evento fuera digno de alguien como ella. Eleonore, ligeramente sonrojada, aceptó esa explicación, reconociendo que, después de todo, se trataba de un día importante. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de hacer una pregunta. Quería saber si Arx no se sentía solo. La respuesta fue inmediata. No. Para él, la mansión ya era un lugar cómodo, y tanto el conde como los demás sirvientes lo trataban bien. Una respuesta completamente lógica. Pero no necesariamente la que ella quería escuchar. Eleonore se dio la vuelta, dándole la espalda, y sugirió regresar al interior de la mansión. Su tono era tranquilo, pero había algo en su actitud que dejaba entrever que no estaba satisfecha. A la mañana siguiente, la mansión estaba preparada. El conde Adalbert tomó la iniciativa para dirigirse a los invitados, aunque lo hizo de una forma bastante peculiar. Por alguna razón, había conseguido un micrófono con Bluetooth. Cómo llegó esa tecnología a ese mundo era una pregunta válida, pero no una que alguien como yo estuviera dispuesto a responder en este momento.
Sin embargo, mientras hablaba, sus ojos se desviaron brevemente hacia Arx. No dijo nada. Pero tampoco hacía falta. La mirada fue suficiente para transmitir un mensaje claro: mantener alejados a los problemas. O, en términos más simples, evitar que cualquier escoria se acercara a su hija. Arx, que ya estaba acostumbrado a ese tipo de comunicación no verbal, entendió la orden al instante. Mientras vigilaba el salón, su atención se desvió por un momento. Entre los invitados, logró distinguir a dos jóvenes que le resultaban familiares. No estaba seguro de dónde los había visto antes. Intentó observarlos mejor. Pero uno de ellos estuvo a punto de notarlo. Arx reaccionó rápido y apartó la mirada, esperando no haber llamado la atención. No era el mejor momento para levantar sospechas, especialmente en un evento donde todo debía salir perfecto. Poco después, el conde anunció el momento principal. La protagonista del día. Las puertas se abrieron, y Eleonore hizo su entrada. Vestía un elegante y costoso vestido negro que resaltaba su presencia de forma imponente, mientras a su alrededor se desplegaban efectos mágicos en forma de flores oscuras que parecían surgir de la nada. La escena estaba cuidadosamente preparada para causar impacto, y lo logró sin esfuerzo. El salón entero quedó en silencio. Y Arx no fue la excepción. Al verla, no pudo evitar quedarse completamente maravillado. Durante un instante, ambos cruzaron miradas. A diferencia de lo que cualquiera esperaría en un evento formal, compartieron una expresión genuina de felicidad. Para Arx, verla así era suficiente. Aunque no pudo evitar notar algo más. Habían pasado solo 3 años, pero el cambio era enorme. Los niños crecían rápido, pero en este caso, el diseño del personaje claramente había recibido un rediseño considerable. Lamentablemente, no podía quedarse a su lado. Su rol como organizador lo obligaba a mantenerse atento a todo lo que sucedía, asegurándose de que la celebración continuara sin problemas. Nanai apareció. Y antes de que Arx pudiera reaccionar, terminó sentado junto a Eleonore como si siempre hubiera pertenecido ahí. La situación lo tomó completamente por sorpresa. Las miradas de los presentes no tardaron en hacerse notar, cargadas de juicio y confusión. Arx, claramente incómodo, no pudo disimularlo. Eleonore lo notó de inmediato y le preguntó, ¿por qué tenía esa expresión? La respuesta fue directa: todo esto era culpa de ella. Desde su perspectiva, no tenía sentido que un simple sirviente estuviera sentado en ese lugar. Pero Eleonore no estaba dispuesta a aceptar esa idea. Y lo dejó muy claro. Con una reacción firme, rechazó por completo ese concepto. Para ella, Arx no era solo un sirviente, y la forma en la que lo dijo no dejaba espacio para discusión. Era alguien importante. Alguien que también merecía ser celebrado. Porque, al final del día, tenían casi la misma edad, y a diferencia de ella, Arx nunca había tenido una celebración propia. Ese detalle, que para muchos podría pasar desapercibido, no lo había hecho para Eleonore. Arx, al pensarlo, llegó a una conclusión simple. Ni siquiera sabía exactamente cuándo era su cumpleaños. Y si no conocía la fecha, nadie tenía forma de celebrarlo. Pero Eleonore no pensaba ignorarlo. Por eso lo sentó a su lado. No como un sirviente, sino como alguien que también merecía estar ahí. Para Arx, ese gesto fue suficiente para entender algo importante. Esta chica tenía un corazón increíble. Al recordar todo lo que había pasado desde que se conocieron, le resultaba difícil imaginar que esta misma persona estuviera destinada a convertirse en la villana final de la historia. El cambio era demasiado grande. Para él, simplemente estar ahí, compartiendo este momento con ella, ya era más que suficiente para sentirse feliz. Y al escuchar eso, Eleonore apenas logró contener las lágrimas. Aún así, Arx no podía relajarse por completo. Su objetivo seguía siendo claro: asegurarse de que la celebración fuera un éxito absoluto, sin ningún tipo de problema. Aunque había algo que no terminaba de cerrarle. Aquellos dos jóvenes que había visto antes. Ya no estaban en el salón. Esperaba, sinceramente, que eso no significara nada malo. Poco tiempo después, la celebración avanzaba con total normalidad, o al menos eso parecía. Arx y Eleonore se encontraban disfrutando de la comida, aunque disfrutar no era exactamente la palabra más precisa para describir la situación. Eleonore permanecía completamente pegada a él, sujetando su brazo y dándole de comer como si fuera lo más natural del mundo. Arx apenas podía moverse, y la presión de las miradas ajenas no ayudaba en absoluto. Nobles de todas partes observaban la escena, probablemente cuestionándose quién era ese chico que estaba siendo tratado con tanta cercanía por la hija del conde. En ese momento, un joven se acercó con una reverencia elegante, interrumpiendo la escena. Su objetivo era claro: invitar a Eleonore a bailar. Arx lo reconoció de inmediato.
Era uno de los dos chicos que había visto antes, y ahora que lo tenía enfrente, no había duda. Reither Kilmont, hijo de un vizconde, y uno de los personajes importantes dentro del juego. Aunque su apariencia actual era más joven que la que recordaba del inicio de la historia, su actitud encajaba perfectamente con lo que Ark sabía de él, alguien impulsivo, de lengua afilada y con un fuerte apego hacia la protagonista principal. Reither repitió su invitación con confianza, esperando una respuesta acorde a su posición. Pero lo que recibió fue todo lo contrario. Eleonore lo rechazó de inmediato. Sin rodeos. Sin suavizar el golpe. Para empeorar la situación, Eleonore dejó claro que no tenía ningún interés en bailar con él, ni ahora ni en ningún otro momento. Un golpe directo al orgullo de alguien que claramente no estaba acostumbrado a recibir ese tipo de respuestas. Reither, incapaz de aceptar la situación, intentó avanzar. Su intención de acercarse a Eleonore era evidente, pero no llegó muy lejos. Antes de que pudiera tocarla, Arx intervino. Sujetó su brazo con firmeza, deteniendo el movimiento en seco. La escena cambió en un instante. Ark se presentó con calma como el sirviente de Eleonore, dejando en claro su posición y su función. Reither, molesto, le ordenó que lo soltara, pero la respuesta fue simple. No lo haría. No hasta que entendiera algo básico. Su deber era proteger a su señorita. Y lo cumpliría hasta el final. Reither intentó bajar la tensión, alegando que solo quería bailar, como si eso fuera suficiente para justificar su comportamiento. Pero Arx no cedió. Al contrario. Le hizo notar que debía calmarse, porque si la situación escalaba, las consecuencias no serían menores. Un vizconde causando problemas a la hija de un conde, agrediendo además a su sirviente, no era algo que pudiera ignorarse fácilmente. Por un momento, Reither quedó en silencio. Arx lo evaluó con rapidez. Para él, no era más que un niño incapaz de controlar sus emociones, alguien que todavía no entendía el peso de sus acciones. Aún así, le ofreció una salida. Si se retiraba ahora, no informaría al conde. Reither respondió que entendía. Pero sus acciones dijeron otra cosa. Sin previo aviso, atacó. Derribó a Arx y logró golpearlo en el rostro, impulsado más por orgullo herido que por lógica. El impacto fue limpio, y por un momento, el control de la situación se perdió por completo. Arx, en el suelo, no pudo evitar pensar lo problemático que podía ser el ego de un noble. Pero lo que vino después fue inesperado. Antes de que Reither pudiera continuar, su cuerpo comenzó a fallar. Su fuerza desapareció. Su conciencia se desvaneció. Y en cuestión de segundos, cayó al suelo, completamente inconsciente. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. Arx no perdió tiempo. Le pidió a Nanai que llamara al conde para manejar la situación, mientras el ambiente comenzaba a tensarse alrededor. Mientras tanto, Eleonore ya estaba a su lado. La preocupación en su rostro era evidente, enfocada completamente en la herida que había recibido. A pesar de que Arx intentó tranquilizarla, ella se acercó para comprobar por sí misma el estado del golpe. Pero no encontró nada. La hinchazón había desaparecido. Arx ya se había curado utilizando magia, eliminando cualquier rastro del daño antes de que pudiera empeorar la situación. Ella no dejó de mirarlo. Y mientras la tensión del evento comenzaba a disiparse, Arx simplemente se levantó y volvió a su trabajo, como si nada hubiera pasado. Poco tiempo después, la situación ya estaba siendo controlada. En medio del salón, el hermano mayor de Reither se encontraba inclinado con la cabeza casi tocando el suelo, ofreciendo una disculpa formal. No era una reverencia cualquiera, sino una muestra de respeto extrema, poco común incluso entre nobles. Arx, al verlo, no pudo evitar sentirse incómodo. Desde su perspectiva, no era necesario llegar a ese punto. El joven frente a él era César Kilmont, otro de los personajes importantes del juego. A diferencia de su hermano, su presencia transmitía calma y educación. César explicó que el comportamiento de Reither no era algo nuevo, sino el resultado de haber sido excesivamente consentido desde pequeño. Siempre había obtenido lo que quería, sin enfrentar consecuencias reales, hasta ahora. Arx concluyó que las verdaderas intenciones de Reither en verdad eran bailar con la hija del conde. César suspiró. Confirmó que había sido él quien le sugirió a su hermano que intentara invitar a salir a cualquier chica que le interesara. Un consejo válido en teoría, pero ejecutado de la peor forma posible. Mientras la conversación avanzaba, Arx no pudo evitar preguntarse qué pasaría con Reither después de todo esto. La respuesta no fue precisamente ligera. César dejó claro que su hermano no saldría impune. El castigo sería exilio. Y aunque desde una perspectiva moderna eso sonaba extremo para alguien de 10 años, en este mundo esa edad ya era considerada lo suficientemente madura como para asumir consecuencias serias.
Pero para Arx, el impacto iba más allá de lo inmediato. Desde su conocimiento del juego, Reizer era un personaje importante, alguien que formaba parte de las rutas principales. Si desaparecía de la historia en este punto, entonces todo estaba cambiando. La línea original ya no se estaba cumpliendo. Si eso era cierto, entonces el destino de Eleonore también podía alterarse. Tiempo después, Arx regresó junto a Eleonore. Ella lo esperaba visiblemente preocupada, inquieta por la duración de todo el asunto. Aunque tomó su tiempo, ambos hermanos se habían disculpado, y la situación no había escalado más allá de lo necesario. No era el resultado perfecto, pero era suficiente para mantener la estabilidad del evento. Eleonore, al escuchar eso, se relajó. Sin embargo, Arx no parecía completamente conforme. Se disculpó con ella por lo ocurrido, convencido de que había arruinado una celebración que había preparado con tanto esfuerzo. Desde su perspectiva, todo ese incidente había manchado un día que debía ser perfecto. Pero Eleonore no compartía esa idea. Para ella, el problema tenía un único responsable, Reizer. Un invitado que había irrumpido como si fuera un bandido buscando problemas, sin ningún tipo de consideración por el evento ni por las personas presentes. Arx, aún así, no dejó de cuestionarse. Pensó que tal vez había sido demasiado indulgente, que si hubiera revisado mejor la lista de invitados o anticipado ese tipo de situaciones, podría haber evitado todo desde el principio. Un análisis lógico, pero completamente innecesario en este momento. Porque Eleonore ya había tenido suficiente. Sin previo aviso, se acercó a él. Colocó sus manos en su rostro, obligándolo a mirarla directamente. Y dejó algo claro. Mientras lo tuviera a él, nada más importaba. Las palabras salieron con más intensidad de la que ella misma esperaba, revelando sin filtros lo que realmente sentía. Fue un momento breve, pero lo suficientemente fuerte como para dejarla en evidencia. Y en cuanto se dio cuenta, se avergonzó. Desvió la mirada, consciente de que se había dejado llevar demasiado, y trató de recuperar la compostura. Además, la idea de que la fiesta hubiera sido arruinada tampoco le parecía correcta. Intentando cambiar el ambiente, tomó una decisión. Lo invitó a salir por un momento. El ruido de la celebración quedó atrás, dejando un espacio mucho más tranquilo, iluminado apenas por la noche. En ese contexto, Arx aprovechó para hacer una pregunta que le rondaba la cabeza desde hacía rato. Quería saber si Eleonore había bailado con alguien durante la fiesta. La respuesta fue inmediata. No. Había rechazado todas las invitaciones sin excepción, algo que tomó por sorpresa a Arx. Después de todo, en ese tipo de eventos, el baile no era solo entretenimiento. Era una oportunidad. Un momento clave para que los nobles formaran conexiones, evaluaran posibles parejas y fortalecieran relaciones. En otras palabras, ignorar esa parte de la fiesta no era precisamente lo más conveniente. Por eso, no pudo evitar preguntarse por qué había dejado pasar esa oportunidad. Pero la respuesta no tardó en llegar. Y esta vez, su voz fue diferente. Más suave. Más directa. Eleonore le confesó que quería que él fuera la primera persona con la que bailara. La idea no había surgido en ese momento. En realidad, había querido invitarlo desde el día anterior, pero no tuvo el valor suficiente para hacerlo. Esa era la razón detrás de su comportamiento extraño. Todo tenía un sentido mucho más simple de lo que parecía. Arx, por su parte, no estaba preparado para eso. Nunca había bailado antes, y no estaba seguro de ser la persona adecuada para algo así. Pero Eleonore tampoco tenía experiencia, lo que, curiosamente, equilibraba bastante la situación. Además, estaban solos. No había nadie que pudiera juzgarlos si algo salía mal. Y siendo honestos, tampoco parecía importar demasiado. Eleonore extendió su mano. Y Arx, aceptando sin dudar, respondió que sería un honor. Así, en medio de la noche y lejos de las miradas del salón, ambos comenzaron a bailar. No era perfecto, ni técnico, ni digno de una corte noble, pero tenía algo que ninguna de esas cosas podía igualar. Era genuino. Un momento simple, pero cálido. Y suficiente para ambos. Poco después, la realidad volvió a alcanzarlos. Varios nobles se acercaron a Arx, interesados en reclutarlo. Su actuación durante el incidente con Reizer no había pasado desapercibida, y su capacidad tanto física como mágica lo convertía en alguien demasiado valioso como para ignorarlo. Las ofertas no tardaron en llegar. Estaban dispuestos a pagar lo que fuera. Pero Arx no dudó. Antes siquiera de responder, su mirada se dirigió hacia Eleonore, quien se encontraba hablando con otros dos jóvenes. Sin perder tiempo, rechazó cada una de las propuestas, dejando en claro que solo serviría a una persona. A su señorita. Con esa decisión tomada, se acercó rápidamente hacia ella.
Lo suficiente como para que los otros dos nobles entendieran el mensaje y decidieran retirarse sin insistir. Una demostración simple, pero bastante efectiva. Finalmente, la celebración llegó a su fin. El evento había sido un éxito, y por primera vez en todo el día, Arx pensó que podría descansar. Sin embargo, esa idea no duró mucho. Porque en una fiesta así, el trabajo no termina cuando los invitados se van. Empieza otra etapa. La limpieza. Considerando todo lo que se había preparado, la cantidad de trabajo era suficiente como para hacer dudar incluso al más motivado. Por un momento, Arx llegó a pensar que quizás debería aspirar a un puesto más tranquilo en el futuro. Nanai apareció una vez más, trayendo buenas noticias. El equipo de limpieza ya había terminado. Todos los sirvientes se habían organizado y trabajado juntos, motivados por el esfuerzo que Arx había demostrado durante todo el evento. Lo que debía ser una tarea pesada terminó resolviéndose mucho más rápido de lo esperado. Al escuchar eso, Arx no pudo evitar sentirse un poco avergonzado. Nanai, notándolo, dejó algo claro. Todo ese esfuerzo había valido la pena. Porque, al final del día, lo más importante era el resultado. Y ese resultado tenía nombre. Eleonore. Ella había disfrutado su cumpleaños. Para Arx. Eso era más que suficiente. Nanai, viendo que todo finalmente había terminado, decidió compartir algo personal con Arx. Una historia. Hace mucho tiempo, cuando ella era niña, organizó una pequeña fiesta de cumpleaños para su amigo de la infancia al cumplir 10 años. Ambos eran huérfanos, por lo que no había lujos ni grandes preparativos, pero aún así, hizo todo lo posible para que ese día fuera especial. Mientras hablaba, dejó escapar un detalle que no pasó desapercibido. Dijo que, al ver a Arx, no podía evitar recordar esa época. Y que tanto él como Eleonore le parecían amigos de la infancia. Una frase simple. Pero que, en la mente de Arx, activó algo más. Amigo de la infancia. El concepto le resultaba extrañamente incómodo. Dentro de sus recuerdos del juego, ese rol existía. Eleonore tenía un vínculo de ese tipo en la historia original, alguien que formaba parte de su pasado. Pero ahí estaba el problema. Arx no debería existir. Su presencia ya era una anomalía dentro del mundo, algo que no encajaba con la historia original. Y aún así, estaba ocupando un lugar que no terminaba de comprender del todo. Nanai, al notar su distracción, se acercó con preocupación, intentando asegurarse de que estuviera bien. Sin embargo, antes de poder profundizar en la conversación, fue llamada por otra sirvienta. El trabajo no había terminado para ella. Con una sonrisa ligera, se despidió, mencionando que seguiría esforzándose, y se retiró del lugar. Arx quedó solo nuevamente. Sacudiendo esos pensamientos, intentó volver a la realidad. Todavía tenía cosas que hacer. Aunque el cansancio ya empezaba a pasar factura. Después de continuar trabajando, su cuerpo finalmente alcanzó el límite. En algún momento, sin darse cuenta, terminó quedándose dormido en el suelo. Cuando recuperó la conciencia, reaccionó de inmediato. Había olvidado algo importante. Una promesa. Después de terminar con todo, debía ir a ver a Eleonore. Y considerando cómo era ella. Llegar tarde no era una opción precisamente segura. Sin perder tiempo, se levantó y se dirigió rápidamente hacia su habitación. Sin embargo, a medida que se acercaba, algo empezó a sentirse extraño. Una sensación incómoda. Pesada. Como si su instinto le estuviera diciendo que no avanzara. Al llegar a la puerta, se anunció como siempre. Pero no hubo respuesta. Pensando que tal vez ya estaba dormida, consideró retirarse sin hacer ruido. Sin embargo, en ese momento, la puerta se abrió lentamente, dejando escapar un sonido inquietante. Y entonces lo sintió. Algo rodeó su pie. Al bajar la mirada, notó una sombra que se extendía desde el interior de la habitación, deslizándose por el suelo hasta alcanzarlo. Antes de que pudiera reaccionar, esa oscuridad comenzó a envolver su cuerpo, subiendo lentamente, como si tuviera voluntad propia. No tuvo tiempo de resistirse. En un instante. Ya estaba dentro. La puerta se cerró. El ambiente cambió por completo. La habitación estaba envuelta en oscuridad, y el silencio era tan denso que resultaba incómodo. Arx intentó ubicarse, pero no podía ver a Eleonore por ningún lado. Y eso solo empeoraba la sensación. Algo no estaba bien. Su cuerpo se tensó. Un frío recorrió su espalda. Entonces, lo notó. Una figura. Alguien se acercaba. Pero él no podía moverse. Su cuerpo no respondía. Y justo cuando la tensión alcanzó su punto más alto, una voz rompió el silencio. Pronunció su nombre. Familiar. Inconfundible. Era Eleonore. Lentamente, levantó la mirada. Y ahí estaba. Frente a él. De pie en la oscuridad,
con una expresión completamente apagada, como una muñeca sin vida, pero con una presencia que ya no podía describirse como la de la chica que había conocido. Algo había cambiado. Y no parecía ser algo bueno. Arx quedó completamente impactado al ver a Eleonore en ese estado. No era solo la oscuridad de la habitación. Era ella. Sombras envolvían sus pies, extendiéndose como si formaran parte natural de su cuerpo, sin causarle ningún tipo de incomodidad. No había duda de que aquello no era normal, pero lo más inquietante era la naturalidad con la que lo estaba usando. Como si siempre hubiera sido así. Poco después, Eleonore pronunció su nombre. Y lo primero que dijo no fue una explicación. Fue un reclamo. Había llegado tarde. Sin darle tiempo a responder, lo hizo sentarse, y con una calma que contrastaba con el ambiente, comenzó a atenderlo. Había notado que había estado trabajando sin descanso, que apenas había comido, así que decidió encargarse de eso personalmente. Le sirvió dulces. Y, sin espacio para discusión, insistió en que los comiera. Arx, aún procesando todo, intentó responder con normalidad, señalando que comer dulces a esa hora probablemente haría que Nanai lo regañara. Pero Eleonore, sin dudarlo, le dio una solución bastante simple. Que la considerara su cómplice. Acto seguido, tomó uno de los dulces e intentó llevarlo directamente a su boca, con una naturalidad que dejaba claro que no veía nada extraño en la situación. Y lo más irónico es que Arx recordó perfectamente de dónde venía eso. Había sido él quien le enseñó ese tipo de gesto en el pasado. Antes de que la escena continuara, Arx reaccionó. Sostuvo el dulce y, con más seriedad, decidió ir al punto importante. Le preguntó por la magia que había usado. La reacción de Eleonore fue inmediata. Desvió la mirada. Y en lugar de responder directamente, le pidió que preparara té, como si quisiera posponer la conversación lo máximo posible. Mientras Arx se movía para cumplir con la tarea, la oscuridad volvió a manifestarse. Esta vez, sin agresividad. Sin tensión. Solo estaba ahí. Como una presencia constante. Fue entonces cuando Eleonore finalmente lo explicó. Esa magia era su Celestia. Un poder único que cada persona en ese mundo poseía, una manifestación individual que definía sus habilidades y su lugar dentro de este universo. Nadie compartía la misma, y cada una tenía características propias. Era, en esencia, una extensión de su existencia. Arx ya conocía ese concepto. Y conocía ese poder. Demasiado bien. Esa era la misma habilidad que, en el juego, Eleonore utilizaba en incontables ocasiones para provocar destrucción, caos, y finales donde nada terminaba bien. Era la magia de la villana final. Mientras preparaba el té, escuchó cómo Eleonore continuaba. Se disculpó por haberlo asustado. Explicó que este poder había despertado hacía aproximadamente un mes, y que desde entonces no había dejado de fluir dentro de ella. Un detalle que, para Arx, no pasó desapercibido. Había pasado un mes. Y no le había dicho nada. La razón no tardó en aparecer. Eleonore tenía miedo. Miedo de que, al conocer este poder, Arx terminara odiándola como todos los demás. Y aunque él intentó negar esa idea, la realidad era más compleja. Porque sí, al verlo con sus propios ojos. Era aterrador. Ahora entendía por qué la llamaban una niña maldita. Intentando suavizar el ambiente, Eleonore trató de bromear, mencionando que al menos ahora podía usar su magia para transportar cosas con facilidad. Pero el intento no duró mucho. Porque recordó algo. El momento en la fiesta. Cuando Arx fue atacado. En ese instante, sin poder controlarlo, su magia reaccionó. La hostilidad que había contenido salió a la superficie, aunque fuera solo por un momento. Pero fue suficiente. Suficiente para que todos la miraran. Suficiente para que volviera a sentir lo mismo. Juicio. Rechazo. Ese tipo de miradas que ya conocía demasiado bien. Y con eso, llegó a una conclusión que no podía evitar. Estaba maldita. No importaba cuánto intentara controlarlo. Este poder seguía agitando dentro de ella, como si tuviera voluntad propia. Y tarde o temprano, Arx iba a abandonarla. Tal vez no en ese instante. Tal vez no de inmediato. Pero eventualmente, lo haría. Porque ya lo había vivido antes. Su madre. Un recuerdo que no necesitaba más explicación. Que hacía que cualquier promesa sonara vacía. La madre de Eleonore era, en muchos sentidos, una incógnita. En los recuerdos del juego, nunca había sido mostrada. Durante todo el tiempo que Arx llevaba en la mansión, nadie la mencionaba, como si simplemente no existiera. Pero Eleonore sí la recordaba. A pesar de no poder controlar su magia en aquel entonces, su madre era la única que se acercaba a ella. Mientras todos los demás la rechazaban, la abrazaba sin dudar, calmando su ansiedad y deteniendo sus lágrimas. Pero eso no duró. Al cumplir 5 años,
Desapareció. Sin previo aviso. Lo único que quedó fueron rumores. Que había regresado con su familia, y que no tenía intención de volver. Para Arx, todo encajó en ese instante. Esos ojos apagados que vio la primera vez. Esa frialdad constante. No eran parte de su naturaleza. Eran cicatrices. Para Eleonore, la conclusión era simple. Ese era su destino. La soledad. Arx no podía cambiar el pasado. No podía traer de vuelta a su madre. Pero sí podía hacer algo en el presente. Acortó la distancia entre ambos y sostuvo sus hombros con firmeza, obligándola a mirarlo directamente. Pronunció su nombre con claridad, rompiendo la carga emocional que llenaba la habitación. Sus miradas se cruzaron. Y esta vez, no hubo duda en sus palabras. La aceptaba. Tal como era. Arx dejó algo claro. No existía un futuro donde ser odiada fuera el destino de Eleonore. Negó completamente esa idea. Porque, para él, evitar que cayera en la oscuridad no era solo un objetivo, era su prioridad. No intentó endulzar la realidad. Reconoció que su poder podía asustar a otros. Que habría personas incapaces de entenderla. Que incluso podrían rechazarla. Pero aún así, eso no cambiaría su decisión. Sin importar lo que pasara, él seguiría ahí. Sosteniendo su mano. Después de esas palabras, el silencio se apoderó del lugar. Un silencio pesado. Arx, por un momento, dudó. Tal vez se había equivocado. Tal vez había ido demasiado lejos. Decir algo así, de la nada, podía resultar extraño, incluso incómodo. Pero Eleonore habló primero. Y su reacción no fue la que él esperaba. No había desesperación. No había rechazo. Había una sonrisa. Una expresión que no encajaba con la tensión del momento. Porque, en el fondo, ella ya lo esperaba. Ese tipo de palabras no eran nuevas para ella. Arx, notándolo, no retrocedió. Al contrario. Redobló su postura. Le aseguró que lo diría tantas veces como fuera necesario. Y esta vez, no se quedó solo en palabras. La abrazó. Con la intención clara de protegerla. Como amigo. Como sirviente. Y mientras la sostenía, un pensamiento volvió a cruzar su mente. Otra vez esas palabras. Amigo de la infancia. Algo no terminaba de encajar. En la historia original, Eleonore caía en la oscuridad. Pero ahora, Arx empezaba a dudar. ¿Realmente todo se debía únicamente al rechazo que había sufrido? ¿O había algo más? Algo que todavía no estaba viendo. Porque si ese título, ese rol de amigo de la infancia, tenía un significado más profundo, entonces tal vez, la historia no era tan simple como creía. Eleonore dijo algo que no solo rompió el momento, sino que se quedó grabado en lo más profundo de la mente de Arx. Le confesó que, si algún día él desaparecía de su mundo, ella simplemente se desmoronaría. No lo dijo como una exageración. No lo dijo como una broma. Fue una afirmación directa. La sola idea de perderlo le resultaba insoportable. Arx, incómodo ante la intensidad de esas palabras, intentó restarle peso, pidiéndole que no bromeara con algo así. Pero, en el fondo, sabía que no era una broma. Y eso lo hacía aún peor. Porque en ese instante, recordó algo. Algo que había estado ignorando hasta ahora. En su mente comenzaron a aparecer fragmentos de su vida pasada, mezclados con la información que recordaba del juego. Detalles sueltos que, poco a poco, empezaban a encajar de forma inquietante. Había algo importante en la historia de la villana final. Un evento clave. Una pérdida. Eleonore, en el juego, había sufrido la muerte de alguien cercano. Un amigo. Alguien importante para ella. Alguien que había desaparecido de su mundo, de forma violenta. Y en ese momento, Arx lo entendió. Si todo seguía ese curso, ese amigo podía ser él. Si él moría, Eleonore caería en la oscuridad. Y se convertiría en la misma villana que, en el juego, arrastraba todo hacia la destrucción. Eleonore, sin saber nada de esto, hizo una última petición. Quería una promesa. Que nunca la dejaría. Arx respondió. Dijo que sí. Pero la respuesta no fue firme. Fue nerviosa. Se sentía como una mentira. Y lo peor de todo, era que el propio poder oscuro de Eleonore parecía reaccionar a esa posibilidad. Poco tiempo después, la escena cambió por completo. Arx se encontraba en medio de un entrenamiento brutal. Su cuerpo estaba cubierto de cortes. Recibía golpes. Caía. Se levantaba. Y volvía a alzar su espada con manos temblorosas. Su adversario dudaba. Pero Arx no. Le exigió que continuara. Que no se detuviera. Porque no había tiempo. No podía darse el lujo de descansar. No cuando entendía lo que estaba en juego. Según sus cálculos, le quedaban 5 años. Tal vez menos.
5 años para volverse lo suficientemente fuerte. 5 años para evitar su propia muerte. Y con ello, evitar que Eleonore se convirtiera en la villana final. No era entrenamiento. Era una cuenta regresiva. En un día aparentemente normal, Arx continuaba con su entrenamiento. Con espada en mano, intercambiaba golpes con su oponente como lo hacía habitualmente. El ritmo era intenso, constante, hasta que, de repente, su rival decidió detenerse. Pero no por cansancio. Había otra razón. A unos metros de distancia, una presencia era imposible de ignorar. Eleonore observaba en silencio. Y su expresión no era precisamente tranquila. Cada vez que Arx era derribado, su mirada se volvía más inquietante. El oponente de Arx lo entendió antes que él. Y por eso decidió hacer una pausa. Cuando Arx finalmente notó la situación, no tardó en pedir un descanso. Eleonore, por su parte, no había intervenido directamente. Podría haberlo hecho. Pero no lo hizo. No quería interrumpir el esfuerzo de su sirviente, aunque eso no significaba que estuviera cómoda viendo cómo lo golpeaban. Aprovechando el momento, Arx intentó relajar el ambiente. Le preguntó por sus lecciones con Nanai. La respuesta fue simple. Habían terminado. Pero lo que vino después fue más revelador. Eleonore bajó ligeramente la cabeza, y luego levantó la mirada. Era una señal clara. Ahora le correspondía a él elogiarla. Como siempre. Arx, ya acostumbrado a ese pequeño ritual, no dudó. Se acercó y comenzó a elogiarla con naturalidad, destacando lo bien que lo había hecho mientras acariciaba suavemente su cabeza. Una escena tranquila. Pero en la mente de Arx, todo era diferente. Porque no podía dejar de pensar en aquella noche. En lo que había descubierto. La caída de Eleonore en la oscuridad no era un simple destino aleatorio. Tenía una causa. La muerte de su amigo de la infancia. Y ese amigo era él. Hasta ahora, había creído que estaba cambiando la historia. Que sus acciones estaban desviando el destino original. Pero no. Nada había cambiado realmente. Si todo continuaba de esa forma, Arx moriría. Eleonore se rompería. Y se convertiría en alguien completamente despiadada, una existencia que terminaría siendo destruida como la villana final. Un final trágico. Para ambos. Y exactamente eso. Era lo que quería evitar. Incluso había considerado una opción extrema. Alejarse de ella. Forzar que lo odiara. Crear distancia para romper ese vínculo antes de que fuera demasiado tarde. Pero esa idea ya no era viable. Porque ocurrió lo contrario. Ahora estaban más unidos que nunca. El vínculo entre ellos era demasiado fuerte, casi irrompible. Y romper eso ahora. No solo sería doloroso. Podría ser peor que la propia muerte. Arx lo entendía. Y también entendía algo más. Él no quería morir. Por eso, la única opción que le quedaba era volverse más fuerte. Lo suficiente como para romper este destino. Mientras estos pensamientos cruzaban su mente, Eleonore notó el cambio. Algo en la expresión de Arx no era normal. Arx sabía que no podía decir la verdad. No podía simplemente explicarle que su muerte desencadenaría todo. Que ella terminaría convertida en algo que odiaría. Era imposible. Antes de que la situación empeorara, el oponente de Arx intervino, intentando aliviar la tensión. Comentó que no debía exigirle demasiado, ya que todo este esfuerzo tenía un propósito claro. Prepararse. Para el ritual de las pruebas. Pero esa mención solo generó otra reacción. Eleonore no entendía a qué se refería. En ese momento, volvió a mirar a Arx. Arx, sin poder sostener la situación, solo atinó a disculparse, buscando una salida rápida. Mencionó que tenía algo urgente que atender, y sin dar más explicaciones, se retiró. La preocupación de Arx no era algo menor. Era inevitable, y tenía nombre. El ritual de las pruebas. Un evento que no debía haber olvidado, pero que, aún así, había subestimado hasta ahora. Dentro de la historia, este momento marcaba un punto crítico, uno donde los niños de 10 años eran enviados a una mazmorra para demostrar su habilidad y valentía. En teoría, era seguro. Pero Arx sabía algo que los demás no. Si algo iba a salir mal, sería ahí. Ese era el evento más probable donde podía morir. Sus pensamientos comenzaron a girar en círculos. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo se suponía que evitara algo que ya estaba destinado a suceder? Por un momento, el peso de esa idea lo paralizó. Pero no duró mucho. Arx dejó escapar un suspiro. No iba a permitir que la muerte lo alcanzara. Y con esa decisión, abrió la puerta hacia un futuro que aún podía cambiar. Los días siguientes se convirtieron en una rutina extrema. Entrenamiento constante. Estudio intensivo. Práctica mágica sin descanso. No había margen de error. No había segundas oportunidades.
Y así, sin darse cuenta, el día previo al ritual llegó. Arx había investigado todo lo posible. Había hecho todo lo que estaba en sus manos. Y aún así, existía la posibilidad de morir. Por un momento, una idea cruzó su mente. Si iba a morir, al menos quería saber cómo. Quería entender qué tipo de final sería capaz de empujar a Eleonore hacia la oscuridad. Al día siguiente, el momento llegó. En el corazón del bosque, frente a la entrada de la mazmorra, los niños se preparaban para el ritual. Sin embargo, algo no estaba bien. Lo notó de inmediato. Eleonore estaba temblando. No lo ocultaba del todo, pero era evidente. La presión del lugar, la tensión del momento, o tal vez algo más profundo. Sin dudarlo, Arx tomó su mano. Intentó transmitirle calma. Le aseguró que no tenía nada de qué preocuparse. Que él la protegería. Eleonore, al escuchar eso, lo observó. Y le hizo una pregunta simple. Si acaso él no tenía miedo. Arx no respondió de inmediato. Porque la verdad era clara. Estaba aterrado. Desde el momento en que entendió que iba a morir, ese miedo no lo había abandonado ni un solo día. La tranquilidad que mostraba no era real. Pero tampoco podía decirle eso. Así que eligió otra verdad. Le dijo que le preocupaba más que ella saliera herida. Eleonore, al escuchar esas palabras, se acercó más. Le dejó claro que contaba con él cuando llegara el momento. Ya no había espacio para dudar. Había hecho todo lo posible. Se había preparado. Ahora, solo quedaba una cosa. Creer en sí mismo. Apretó el puño. Fijó su mirada al frente, y junto a su amiga de la infancia. Dio el primer paso hacia la mazmorra. El inicio del ritual. Y tal vez, el inicio de su destino. En lo profundo del bosque, una enorme formación rocosa se alzaba imponente. Era conocida como la Piedra Sagrada. El objetivo del ritual era simple en teoría, adentrarse en la zona y reclamar uno de sus fragmentos. Una prueba diseñada para evaluar habilidades básicas, aunque, como siempre, la práctica era muy distinta. Especialmente cuando había grupos de novatos intentando destacar más de la cuenta. Aún así, el lugar no era considerado especialmente peligroso. No aparecían monstruos de alto nivel, y la seguridad de los hijos de los nobles estaba garantizada. En los alrededores, más de 10 guardias permanecían ocultos, vigilando en silencio y listos para intervenir. Mientras avanzaban, Eleonore rompió el silencio. Llamó a Arx. Quería saber si había notado algo extraño. Arx respondió con calma que no había nada fuera de lo normal, que probablemente solo era su imaginación. Pero Eleonore no parecía convencida. Sentía una mirada. Desde hacía rato. Arx sabía que la intuición de Eleonore no era algo que pudiera ignorarse fácilmente. No era el tipo de persona que reaccionaba sin motivo. Aún así, intentó tranquilizarla. Le aseguró que no debía preocuparse. Que, si algo ocurría, él la protegería. Y enfatizó sus palabras apoyándose en la espada que llevaba consigo. Eso fue suficiente. Eleonore, claramente afectada, se acercó más y se aferró a uno de sus brazos, buscando seguridad. La intuición de Eleonore no era el único factor. Él también había notado algo. Los guardias. Sabía que estaban cerca, pero aún así, tuvo la sensación de que había algo más observándolos. Algo que no formaba parte del plan de seguridad. Entre los arbustos cercanos. Sin dudarlo, tomó su espada, listo para contraatacar en cualquier momento. Por un instante, una idea cruzó su mente. Sería este, el evento que marcaría su muerte. Pero la realidad fue, bastante distinta. De entre los arbustos emergió una criatura. Pequeña. Redonda. Y sorprendentemente, adorable. Un conejo. Con un cuerno en la cabeza. Una combinación tan extraña como poco intimidante. Arx lo observó en silencio. Era exactamente el tipo de criatura básica que uno esperaría encontrar en una zona inicial. Sin bajar la guardia, Arx adoptó una postura de combate. Puede que pareciera un peluche con patas. Pero seguía siendo una criatura capaz de atacar. Y no tardó en demostrarlo. El conejo mostró sus colmillos y saltó directamente hacia ellos, con una agresividad que no coincidía en absoluto con su aspecto. Eleonore se tensó. Pero Arx ya estaba listo. Con un movimiento limpio y preciso, ejecutó un corte decisivo. El combate terminó en un instante. El cuerpo de la criatura cayó al suelo. Y todo volvió al silencio. Arx guardó su espada con un leve suspiro. Sin embargo, había algo curioso en la escena. No había sangre. La técnica que había utilizado cortaba desde el interior. Una ejecución eficiente y bastante fría. Eleonore observó el cuerpo en silencio. Hace unos segundos, esa criatura estaba viva. Moviéndose. Saltando. ¿Y ahora? Ya no. Arx, notando su reacción,
le preguntó si aquello la había afectado. La respuesta fue honesta. Ver morir a un ser vivo le había impactado. Pero también entendía algo. No había nada que pudiera hacerse. Según las reglas de este mundo, y de la prueba. Quitar una vida, a veces, era inevitable. Ese también era el propósito del ritual. Enseñar esa realidad. Arx no pudo evitar notarlo. Eleonore estaba creciendo. Aún así, ella añadió algo más. Ver morir algo lindo seguía siendo triste. Si fuera por ella, lo mantendría encerrado en un lugar seguro. Para siempre. Arx se quedó en silencio por un momento. Había algo extraño en esas palabras. Pero decidió no darle demasiadas vueltas. Tal vez solo estaba pensando de más. Eleonore, como si nada hubiera pasado, sugirió continuar. Y comenzó a avanzar, alejándose ligeramente mientras tarareaba una melodía suave. Tras avanzar un poco más, los amigos de la infancia finalmente llegaron a su destino. La piedra sagrada. Sin perder tiempo, comenzaron a trabajar. Con cuidado, rasparon la superficie de la roca para recolectar pequeños fragmentos, guardándolos dentro de un frasco sellado. El objetivo estaba claro. Y lo habían cumplido. Eleonore, visiblemente cansada tras la caminata y el esfuerzo, se dejó caer suavemente al suelo. El agotamiento era evidente, por lo que Arx no tardó en sugerir un descanso. Pero justo en ese momento, un grito rompió la calma. No estaban solos. A lo lejos, un grupo de niños nobles avanzaba con prisa. Al principio, no parecieron notar a Arx y Eleonore. Probablemente los confundieron con participantes cualquiera. Pero esa suposición no duró mucho. A medida que se acercaban, uno de los chicos se detuvo. Había reconocido a Arx. Lo señaló de inmediato, recordando con molestia cómo, por su culpa, había sido reprendido por su propia madre. Arx, por su parte, solo pudo recordar vagamente esa escena. Una mujer regañando a su hijo. Exigiéndole que fuera como él. Nada fuera de lo común. Otro niño, entonces, desvió la atención. Apuntó directamente hacia Eleonore. Y la reconoció, como la chica cuervo. El término no tardó en repetirse entre ellos, acompañado de susurros y miradas incómodas. Arx no dijo nada. Pero su mirada cambió. Lo suficiente como para que los niños lo notaran. Y retrocedieran. Sin necesidad de palabras, Arx dejó claro que no toleraría ese tipo de comentarios. Los chicos, incapaces de sostener la presión, comenzaron a retirarse. Pero no en silencio. Entre murmullos nerviosos, se alejaron repitiendo rumores absurdos, insinuando que aquella chica cuervo podría hacerles algo. Arx, molesto, estuvo a punto de seguirlos. Pero no llegó a hacerlo. Una mano lo detuvo. Eleonore le pidió que se detuviera. No valía la pena. Ella no parecía afectada. Eleonore lo miró con calma. Incluso con cierta sorpresa. Le dejó algo claro. Ya no le importaban ese tipo de cosas. Arx se quedó en silencio. Pero no pudo evitar pensar en lo sobreprotector que se había vuelto. Por un momento, sintió alivio. Eleonore también estaba avanzando por su cuenta. Pero entonces, ella añadió algo más. Mientras él la reconociera, eso era suficiente. Arx no supo qué responder ante esas palabras. Mientras tanto, lejos de esa escena, los guardias continuaban patrullando el perímetro. Uno de los guardias notó algo extraño en el suelo. Una pisada. No parecía reciente. Y tampoco coincidía con las de los niños. Decidió no ignorarlo. Por precaución, propuso avanzar hacia la zona donde se encontraban los exploradores. Su compañero no lo tomó con la misma seriedad. Pensó que estaba exagerando. Que no había nada de qué preocuparse. Pero lo que no sabía era que, en ese preciso momento, acababa de activar algo mucho más peligroso. Una bandera de muerte. Poco tiempo después, la zona comenzó a llenarse. Uno a uno, los participantes del ritual iban llegando a la piedra sagrada. Después de un breve descanso, Arx comenzó a considerar la idea de regresar. Pero entonces, un grito interrumpió todo. Un niño apareció corriendo, claramente alterado. Algo había pasado. Entre palabras entrecortadas, explicó la situación. Su compañero, con quien había estado hace apenas unos minutos, había desaparecido. No había sido algo normal. En el camino hacia la piedra sagrada, el chico comenzó a comportarse de forma extraña. Murmuraba cosas sin sentido, o al menos eso parecía. Repetía una palabra, una y otra vez. El niño, incapaz de soportarlo, huyó del lugar. El miedo fue más fuerte que la lógica. Y dejó a su amigo atrás. Arx intentó ordenar la información. Tal vez el chico solo estaba asustado. Cuando el niño regresó, su compañero ya no estaba solo. Estaba rodeado por hombres armados. Según su descripción, parecían guardias. Y eso, en teoría, tenía sentido.
Arx formuló una explicación lógica. Si el chico estaba actuando de forma extraña, los guardias probablemente intervinieron para llevarlo a un lugar seguro. Pero aún así, algo no terminaba de encajar. Arx decidió moverse. Iba a investigar personalmente. Eleonore reaccionó de inmediato, intentando detenerlo. Pero Arx ya lo había decidido. Le explicó que iría a buscar al chico desaparecido y que volvería en cuanto fuera posible. Eleonore no respondió de inmediato. Su expresión lo decía todo. No le gustaba que la dejara atrás, y claramente, estaba molesta. Arx lo notó. Y por eso hizo algo más. Tomó su mano. Y le hizo una promesa. Le aseguró que volvería lo antes posible. Eleonore lo observó en silencio. Eso fue suficiente para que lo dejara ir. Pero no sin antes pedirle que tuviera cuidado. Arx asintió con una leve sonrisa, intentando transmitir tranquilidad. Al internarse nuevamente en el bosque, Arx intentó contactar con los guardias. Elevó la voz, llamándolos, esperando alguna respuesta. Pero no hubo nada. Ni un movimiento. El silencio era absoluto. Se suponía que estaban vigilando. Se suponía que debían estar cerca. Pero no importaba cuánto llamara. Nadie aparecía. Arx ya estaba sudando, tanto por el movimiento como por la tensión acumulada. Intentó convencerse. Tal vez simplemente escoltaron al chico de regreso. Y entonces tomó una decisión. Lo mejor sería regresar con Eleonore. Pero justo cuando intentó volver, algo no encajó. Se detuvo. Miró a su alrededor, y lo entendió. No reconocía el lugar. En algún punto se había desviado. Había avanzado más de lo que creía. Mientras tanto, en la zona de la piedra sagrada, el niño que había pedido ayuda seguía con ella, claramente más tranquilo que antes, aunque la preocupación aún se notaba en su rostro. No tardó en hacer la pregunta que llevaba rato guardando. Quería saber si su amigo estaría bien. Eleonore no dudó. Le aseguró que sí. Porque Arx era fuerte. Más que eso, era alguien en quien se podía confiar. Incluso hacía poco, cuando se enfrentaron a un monstruo, él había resuelto la situación con total calma. Para ella, no había duda. Iba a regresar. Porque así lo había dicho. Y Arx no era alguien que rompiera sus promesas. Ese pensamiento la llevó a recordar sus palabras. Por eso, no había razón para moverse. Lo correcto era esperar. El niño, al escucharla, no pudo evitar sonreír. Su tensión desapareció poco a poco, reemplazada por algo más ligero. Incluso dejó escapar una pequeña risa. Le resultaba evidente. La forma en que Eleonore hablaba. La manera en que lo esperaba. Todo indicaba lo mismo. Ella estaba profundamente preocupada por Arx. Para él, era obvio. Eran muy buenos amigos. Eleonore, al escuchar eso, se quedó en silencio por un momento. Eso era correcto. Pero cuando se trataba de Arx, había algo más. Una sensación difícil de describir. El niño se apresuró a disculparse por involucrarlos en todo este problema. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, Arx intentaba calmar su respiración. La situación no era normal. No era simplemente un mal sentido de orientación. Había algo más involucrado. Una ilusión o tal vez, una barrera mágica. Pero eso solo habría otra pregunta. No debería existir nada en este bosque capaz de usar una magia de ese nivel. Fue entonces cuando algo llamó su atención a lo lejos, un cuerpo, el de un niño. Intentó hablarle. Confirmar si estaba bien. Si estaba perdido. Pero en el momento en que el niño giró el rostro, algo cambió. Era una presencia oscura, distorsionada, que apareció en él. Como si emergiera desde su propia sombra. Y entonces, esa cosa, rió. Una risa baja, burlona, y antinatural. Lo que Arx tenía frente a él no era humano, y no hacía falta analizar demasiado para entender que se trataba de algo verdaderamente peligroso. Sin perder tiempo, preparó su magia y lanzó un ataque directo hacia la cabeza de aquella entidad. El proyectil impactó con precisión, pero el resultado no fue el esperado, ya que la sombra regeneró su cabeza como si nada hubiera ocurrido. Ese simple hecho fue suficiente para poner nervioso a Arx, ya que confirmaba que no estaba enfrentando a un enemigo común. La criatura no tardó en contraatacar, liberando cortes afilados similares a espadas que se dirigían hacia él desde múltiples direcciones. Por suerte, Arx logró esquivarlos a tiempo, y al mirar hacia atrás pudo ver cómo uno de los árboles cercanos había sido partido por la mitad, lo que evidenciaba el nivel de peligro al que se estaba enfrentando. Arx no podía entender por qué existía un monstruo de ese nivel en un bosque que se suponía solo albergaba criaturas débiles. Aún así, continuó defendiéndose con su espada, bloqueando y desviando los ataques mientras analizaba la situación. El combate se mantuvo durante un tiempo en un aparente equilibrio, pero Arx sabía que una batalla de desgaste solo jugaría en su contra,
por lo que debía terminarla lo más rápido posible. Decidido a finalizar el enfrentamiento, canalizó magia de fuego en su espada. Este era un hechizo ofensivo muy poderoso, incluso dentro de la lógica del juego, y confiaba en que sería suficiente para acabar con su enemigo. Aumentando su velocidad, se lanzó hacia adelante, y con un movimiento limpio y preciso, decapitó a la sombra con un tajo cubierto en llamas. El fuego envolvió el cuerpo de la criatura por completo, y en condiciones normales no habría forma de que sobreviviera a algo así. Sin embargo, algo no se sentía correcto. El impacto no había sido sólido, como si hubiera cortado algo sin consistencia real. En medio de las llamas, el monstruo logró pronunciar unas palabras con una voz distorsionada, repitiendo nuevamente la palabra hogar. Inmediatamente después, el fuego se descontroló y se expandió violentamente, como si un viento abrasador hubiera surgido de la nada. La temperatura aumentó de forma repentina, dificultando la visión de Arx, quien no lograba entender el origen de ese fenómeno. Tras unos segundos, una ráfaga de viento apagó las llamas, y cuando la visibilidad regresó, el cuerpo de la criatura había desaparecido. No estaba claro si había sido destruida o si simplemente había huido, pero Arx no tuvo tiempo de analizarlo, ya que el peligro continuaba presente. De repente, una mano apareció alrededor de su cuello e intentó estrangularlo con fuerza. Arx reaccionó rápidamente y logró liberarse, retrocediendo mientras intentaba invocar nuevamente su magia para contraatacar. Sin embargo, lo que vio a continuación lo dejó completamente desconcertado, ya que sus enemigos no eran monstruos, sino humanos. Eran los guardias. Los mismos que se suponía debían proteger a los participantes del ritual. Uno de ellos avanzó con intención de atacar, y Arx respondió activando nuevamente su espada envuelta en fuego para defenderse. No podía entender por qué los guardias del conde estaban actuando de esa forma, pero tampoco parecía tratarse de una traición voluntaria, ya que sus movimientos carecían de intención propia, como si alguien los estuviera controlando. Al observar con mayor atención, Arx notó la presencia de la figura oscura cerca de los cuerpos de los guardias, lo que dejaba en claro que esa criatura era la responsable de todo. Para manipular a los humanos, debía estar utilizando algún tipo de poder de control mental. Arx ajustó su postura y se preparó para continuar el combate. Si su magia de fuego no había sido suficiente, entonces recurriría a otras opciones, como una espada de viento. Sin embargo, en el momento en que lanzó su siguiente ataque, la sombra reaccionó con una velocidad abrumadora, esquivando el golpe sin dificultad. Lo extraño fue que no contraatacó. En lugar de eso, se alejó. La criatura salió disparada en dirección opuesta, dejando a Arx confundido por su comportamiento. No tenía sentido que un enemigo con ese nivel de poder decidiera retirarse sin motivo aparente. Pero entonces, Arx lo entendió. No estaba huyendo sin rumbo. Se dirigía hacia un objetivo. Y al reconocer la dirección en la que se desplazaba, su expresión cambió por completo. Porque hacia ese lugar se encontraba Eleonore.